Hola, saludos a todos. Bueno, he estado viendo el video que grabaron sobre la participación de algunos compañeros respecto al portafolio. Bueno, eso me ayudó a aclarar algunas dudas que tenía, sin embargo, sigo teniendo muchas dudas. Es la primera vez que armo un portafolio y bueno, estoy viendo cómo lo hago. Me parece que en función de lo que estamos haciendo vamos a tener que ir aplicando la filosofía de Eudomar Santos, es decir, como vaya viniendo vamos viendo. Mientras tanto, entonces pasaré a presentarles lo que considero sería un esbozo de la posible estructura que podría tener mi portafolio. En las presentaciones de algunos de los compañeros que ya hicieron su presentación inicial de su portafolio, pude observar, como era de esperarse, además, que gracias a su participación en distintas entidades públicas y, por supuesto, dentro del observatorio, tienen bastante claro, más que yo, de qué se trata todo este asunto de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora, desde mi punto de vista, como novato en lo formal a este respecto, me pareció necesario primero buscar un poco de orientación y encontrar algunas definiciones que me permitieran una aproximación o una orientación más formal hacia la materia que queremos desarrollar. Entonces, entre las definiciones que encontré sobre gestión social de ciencia, tecnología e innovación, encontramos la siguiente, o sea, conjunto coherente de acciones destinadas a transformar una situación inicial de una comunidad determinada, con miras a mejorar sus condiciones de vida, mediante el empleo de la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, el empleo de la ciencia y la tecnología para algo útil, ¿no? La gestión social es un proceso permanente, integral y orientado a resultados que permita identificar, visibilizar, concretar y evaluar los resultados del empleo de la ciencia, tecnología e innovación para resolver problemas o transformar a la comunidad que habrá de estar organizada, que en términos metodológicos tiene que ser entendida como un proceso donde por la vía de la planificación se formalicen los elementos esenciales de la gestión social de la ciencia, tecnología e innovación. Y es un proceso centrado en el hacer, en el cual se cumplen los compromisos fijados en el proceso de planificación. Además, debe ser asumida como suya por el poder instituyente, para fortalecer el proceso de rendición de cuentas y alinear las etapas de planeación con la asignación de recursos públicos. Esta observación aquí podría, por ejemplo, dar respuesta a una de las preguntas que se hacía uno de los compañeros donde él decía por qué no se siguen con esos programas, por ejemplo el de los microsatélites. Bueno, probablemente sea por esto, porque está faltando quizá la etapa de asignación de recursos, por ejemplo. Se requiere también promover políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y es el propósito central de la gestión social de la ciencia, tecnología e innovación. Estas definiciones o estas observaciones son tomadas del libro de la doctora Romero y el doctor Sabarce, en la parte de las reflexiones al final, y me resultaron muy útiles para entender desde el punto de vista formal a qué se refieren exactamente con gestión social de la ciencia, tecnología e innovación. Por otra parte, en el contexto económico actual y sus tendencias, el conocimiento es un recurso básico y el aprendizaje permanente es un proceso fundamental para alcanzar niveles de desarrollo crecientes. La gestión de ciencia, tecnología e innovación está ineludiblemente orientada a la formación de talento humano con las competencias y el liderazgo necesarios para articular actores, procesos y entidades que consoliden la necesaria alianza entre la universidad, el Estado, el sector productivo y el pueblo, en la búsqueda del conocimiento, la innovación, la competitividad y la descolonización. Ahora bien, el conocimiento emerge de una imperativa necesidad y se deben integrar los valores y la cultura del medio en la que se desarrolla su obtención y socialización. Además tenemos una necesidad observo yo, ¿no?, que tenemos una necesidad de fortalecer políticas orientadas a formar desde la más temprana edad el pensamiento crítico, estimular el estudio de carrera científica y tecnológica entre las niñas y jóvenes, educar nuevos profesionales para el desarrollo socioproductivo nacional, garantizar la existencia de talento especializado,
aprender a pensar y resolver creativa e innovadoramente los problemas científico-tecnológicos, aprender a pensar cuáles de esos problemas son pertinentes y qué es necesario resolver, de acuerdo a nuestra realidad, explotar las capacidades y competencias del sector científico, tecnológico y productivo en las instituciones para contar con equipos, directives, profesionales y técnicos dotados de herramientas conceptuales y metodológicas para esos fines. Y, muy importante desde mi punto de vista, es para frenar la proliferación de pseudociencias, tales como, por ejemplo, la astrología, creencias irracionales, como por ejemplo estos grupos que andan por allí en el norte defendiendo que la Tierra es plana, ¿no? Ese tipo de cosas, y un largo etcétera, que como parte de ese plan imperial y en nombre de una libertad de expresión interesada, lo que hacen es conspirar para facilitar la dominación y la imposición de burdos intereses económicos y políticos. Es decir, mientras estés distraído no estás pensando en lo que hace falta. Para todo lo anterior, presumo que en principio, después esto lo iremos viendo a medida que se vaya desarrollando todo este proceso, hay que seguir una línea, una ruta crítica, ¿no? Que empezaría por el análisis de experiencias nacionales e internacionales, nuevos desafíos, instrumentos gubernamentales de planificación y gestión, cambios organizacionales, la interrelación de los actores, sus planes y programas de investigación, la cooperación con otras entidades o centros tecnológicos, el rediseño de políticas y el replanteo institucional, si procede, como base para las políticas de ciencia, tecnología e innovación. También la planificación e inteligencia estratégica mediante la prospectiva, que me parece un tema primordial, la prospectiva, en la cual soy muy novato. Lo único que tengo, digamos, en el área de prospectiva como base es precisamente mi afición a la ciencia ficción. Siempre me parece que los autores de ciencia ficción son estudiosos de la prospectiva, de la futurología, de lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero estudiada formalmente me sería muy útil como instrumento de planificación y gestión en el pensamiento y el diagnóstico estratégico. La revisión de los enfoques teóricos, dinámicas y modelos de análisis del proceso innovativo y los patrones de especialización internacional para la economía de la innovación, la teoría organizacional, la cual se crea sobre la base de objetivos, herramientas de gestión, presupuestos, gestión del capital humano, etcétera. El análisis de los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, cosa que en el observatorio son expertos, y el desarrollo de competencias para la propuesta de políticas públicas que promueven la popularización, el estudio y uso de la ciencia y el método científico para la formación del pensamiento crítico. Este me parece, para mi aprendizaje personal, un punto muy importante, o es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por último, el mejoramiento, por supuesto, en las competencias en la enseñanza de las ciencias, cosas que nos permitan llevar esta forma de hacer las cosas a la mayor cantidad posible de personas, ¿no? ¿Cuál sería la visión propia? ¿Cuál sería el objetivo de mi aprendizaje? A mí me parece que es indispensable el desarrollo de programas que, más que divulgación, se propongan la popularización y comunalización de la ciencia, a fin de fomentar la participación popular desde la infancia en el desarrollo de las ciencias, tecnología y la innovación en Venezuela, de modo que tengamos elementos para la resistencia y para la creación de un futuro en el que el ser humano todavía exista y viva con la máxima suma de felicidad posible. En este sentido es que me interesa obtener elementos que me permitan investigar cómo desarrollar la propuesta de políticas para promover la popularización, el estudio y uso de la ciencia como un método para la independencia tecnológica y la descolonización, entendiendo esa popularización como un proceso de socialización que implica el diálogo de saberes, la mirada de género, la inclusión y los enfoques del cuidado. Como estructura para este portafolio, por supuesto, incluiría como, en primer lugar, la autobiografía. Luego, propongo, no sé, en mi caso, clasificar el aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida en diferentes etapas. La primera etapa de estudiante, por supuesto, ¿no? Donde uno adquiere las competencias básicas y uno, mientras era estudiante, realizó probablemente los primeros trabajos, ¿no? Cuando hablo de competencias básicas me refiero a los títulos que hayas podido obtener, los diferentes estudios que hayas realizado. En mi caso, yo soy técnico superior
universitario en electricidad, mención telecomunicaciones, y soy ingeniero electricista. Luego, en el caso mío, se dio de manera secuencial la participación en diferentes ámbitos, ¿no? El primero fue la empresa privada, inmediatamente después de graduarme. Luego de salir de la empresa privada, entré en la docencia. En el transcurso, sin dejar la docencia, participé en la institución pública, en un par de instituciones, en el Ministerio de Energía Eléctrica y en Misión Nevado. Y soy partícipe de diferentes activismos y proyectos sociales, y tengo además mis gustos y preferencias personales, que son las que me han orientado hacia este amor por la ciencia, la tecnología. En la empresa privada, ahí tuve la posibilidad de adquirir diferentes competencias y herramientas gerenciales. No voy a incluir aquí en este momento todos los certificados y cartas de trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia de casi 20 años donde comencé en empresas como la Epson reparando maquinitas hasta ser gerente de operaciones de una empresa de telecomunicaciones bastante grande de Venezuela, ¿no? Durante todos esos trabajos pude desarrollar diferentes competencias en lo que se refiere a planificación, desarrollo, supervisión, administración y ejecución de proyectos, manejo de contratistas, administración de personal, análisis situacional, entrenamiento de personal, soporte operativo, todo lo relativo a importación y exportación, el control de procesos del ISO 9000, planificación, desarrollo, supervisión y administración de laboratorios técnicos. Nos tocó en una oportunidad formar y armar y poner a funcionar el laboratorio de una de esas empresas. La planificación y administración de sistemas de mantenimiento organizado, ya que como parte de las funciones que teníamos en el laboratorio y desde luego como gerente de operaciones, estaba yo a cargo pues de todo el mantenimiento de los sistemas de nuestros clientes, ¿no? La experiencia del trabajo en campo, que en la etapa inicial, sobre todo como técnico de proyectos y como ingeniero de proyectos, me tocó realizar en casi toda Venezuela, en la parte que se refiere a instalaciones, entregas, pruebas de equipos. Y bueno, es una experiencia que poca gente tiene la oportunidad de tener, viene dada por el trabajo y bueno, te da algunas competencias en todo lo que quiere tener que ver con planificación, ¿no? Y dominio del idioma inglés, que aunque empecé a estudiar inglés desde niño y me tocó ir a un par de escuelas donde el inglés era una materia importante, el dominio del idioma lo logré estando en la empresa privada, debido a que tenía que tener constantes contactos con personas de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra, europeos, y en general el idioma que se utiliza en las empresas internacionalmente es principalmente el inglés, ¿no? Eso me sirvió no solamente para comunicarme, sino que más adelante en toda la parte docente, para toda la parte de investigación para las materias y demás, los textos en general están en inglés. Son pocos los textos que están en castellano, ¿no? Para las materias técnicas. Dentro de los conocimientos técnicos específicamente en la empresa privada, podríamos englobar dentro de todo lo que se refiere a diseño de ingeniería básica, ingeniería de detalle, todo lo que tiene que ver con relevamiento de sitio, que son los estudios que se hacen para instalar o para construir en algún lugar específico, por ejemplo, una estación de microondas o una estación satelital, ¿no? Estudios de interferencia, donde se verifica, por ejemplo, si hay señales que puedan interferir con la función de la estación que se está montando, y por supuesto la instalación, puesta a punto, pruebas, mantenimiento de equipos, etcétera, ¿no? Cuando digo equipos, me refiero a una gran variedad de equipos tecnológicos que van desde computadoras y todos los equipos relativos a computación, impresoras, computadoras, discos duros, etcétera, equipos de radiocomunicaciones, que eso incluye equipos de microondas, equipos satelitales,
equipos de comunicación portátiles, ¿no? Aviónica, que es toda la electrónica del avión, de la aviación. Una empresa donde las que trabajé fue Anadril Schlumberger, que era una empresa que se encarga de hacer trabajos de perforación direccional. Dentro de esa empresa hacíamos el mantenimiento y la reparación de un equipo que se llamaba herramienta MWD, que es Measuring While Drilling, que significa midiendo mientras se perfora. Es una herramienta electrónica que se introduce dentro de la sarta de perforación y nos permite guiar el taladro hacia el yacimiento de manera direccional, ¿no? Los pozos no se hacen verticales, sino que se pueden ir inclinando, por decirlo de alguna manera, dentro del terreno. También trabajábamos con herramientas de mud logging, que es estudio de lodos, y son todas las computadoras, sensores y demás aparatos que nos permiten hacer el estudio de lodos para verificar cómo va la perforación, si estamos cerca del yacimiento, etcétera, ¿no? Y también trabajos que tienen que ver con fibra óptica, instalación y manejo de proyectos de fibra óptica, que era lo que más se hacía en uno de los últimos trabajos en la empresa privada que tuve, que fue en la empresa Alcatel. Dentro de, como transversal a todo este manejo de equipos y demás, está el manejo de instrumental para telecomunicaciones y electrónica a nivel de laboratorio, a nivel de campo, e incluso también durante las actividades de docencia en los laboratorios, que son todos los instrumentos que se utilizan para hacer mediciones de diferentes tipos, ¿no? Fuentes, generadores, osciloscopios, etcétera, ¿no? Dentro de las labores que teníamos en la empresa privada, algunas de ellas eran, por ejemplo, la gestión de equipos de trabajo para el desarrollo de prototipos y nuevos productos. A veces teníamos que inventar un circuito que hiciera algo, algún tipo alguna solución a un problema al que no se le daba solución con los equipos que se compraban, ¿no? Y pudimos hacer 2 o 3 prototipos y varias adaptaciones e inventar algunos sistemas para hacer conexión de equipos o desarrollar nuevos prototipos, ¿no? Desarrollamos métodos para el mantenimiento de equipos de comunicaciones dentro de las actividades de laboratorio y de soporte técnico, y sistemas de gestión para el área de operaciones. Tuvimos que desarrollar y hacerlo, lo hicimos en casa, en esa empresa, que era en Infosat, compañía anónima, era una empresa de comunicaciones que en su momento fue importante, y desarrollamos un sistema de gestión para el manejo de todo el área de operaciones, un sistema informático, ¿no? Luego de culminada esta etapa en la empresa privada, que realmente no culminó por decisión propia, sino que dentro de las cosas que uno aprendió en la empresa privada, no solamente está lo bueno, es decir, no solamente está la parte gerencial y todas las competencias gerenciales y los conocimientos técnicos y todo ese tipo de cosas, también pudimos aprender algunas malas prácticas de la empresa, observarlas más que aprenderlas, porque gracias a Dios no las usamos. Pude ver, por ejemplo, que había mucha gente que tenía buenos conocimientos técnicos, pero muy poco conocimiento científico. Ya yo me gustaba mucho leer ya en esa época y me daba cuenta que tenía compañeros que eran muy buenos técnicos, pero en un área muy específica y no en otras, y no en general, digamos, como cultura general, ¿no? Y más adelante, como docente, me di cuenta que es parte de esa compartimentación que se hace del conocimiento, que no es más que una estrategia de dominación. Esas malas prácticas a las que me refiero, vienen dadas por ese enfoque totalmente capitalista que busca solamente el beneficio monetario en la empresa, ¿no? Y como parte de esas prácticas está el manejo de personal, como si las personas fueran, un recurso, pero no un recurso humano, sino como si fueras una silla, un escritorio. Y en la última empresa que estuve, que fue Alcatel, decidieron un día hacer, varias reducciones de personal. Me salvé varias veces y en la última, pues no me salvé. Y me quedé sin trabajo. Estando en ese interín, mi profesor de artes marciales, que era el profesor Humberto Almeida, en ese momento era subdirector académico del Instituto Universitario de Tecnología, donde yo me había graduado,
Y me ofreció que, bueno, si estaba sin hacer nada, porque no me iba con ellos a dar una clase o lo que les hacía falta personal docente. Bueno, acepté y quedé prendado de la docencia de ahí en adelante. Me gustó tanto que nunca más la abandoné, eh, sin tomar en cuenta probablemente que lo que me pagarían sería mucho menos de lo que podía haber aspirado quizás en la empresa privada, ¿no? Dentro de la docencia pude adquirir, en el transcurso de varios años, comencé mi actividad docente en el año 2003. Lo primero, por supuesto, son las habilidades facilitantes que cuando uno entra, uno es, bueno, un tecnócrata, un tecnólogo que viene de la empresa privada y hay que desarrollar ciertas habilidades, bueno, para poderse comunicar con los estudiantes, ¿no? La otra es la parte de investigación. Como me ha tocado dar, por el estilo de la universidad en la que trabajo, dar muy variadas materias, me ha tocado investigar en todas ellas para generar, para construir el contenido que fuera de acuerdo con la malla curricular de cada una de ellas. Entre ellas están los laboratorios de física y de circuitos eléctricos, los talleres, por ejemplo, de soldadura y de electrónica, la materia de sistemas de mantenimiento organizado, para lo cual me sirvió mucho un curso largo que hice en la UCB sobre sistemas de mantenimiento organizado. Me tocó también dar clases en electrónica, en mi favorita, que es radiocomunicaciones. Todavía doy clases en radiocomunicaciones. Álgebra, estadística descriptiva, los talleres de instalaciones eléctricas residenciales, que es uno de los primeros talleres que se le dan a los estudiantes del primer trayecto en los programas nacionales de formación en electricidad. Técnicas de la alta tensión, que es una materia que también es del programa nacional en electricidad, pero que se le imparte ya a los estudiantes de los últimos trayectos, del cuarto o el quinto, dependiendo la promoción, ¿no? Y por supuesto, últimamente, por la pandemia, he tenido que hacer videos para dar clases a distancia, lo que me ha permitido aprender a utilizar este tipo de herramientas como la que estoy utilizando ahorita para la elaboración de videos, y sobre todo para la materia de radiocomunicaciones, que es la que estoy dando. Si a alguien le llama la atención, pues tengo algunos videitos puestos en YouTube, me avisan y con mucho gusto les doy acceso. En la docencia hemos aprendido los diferentes métodos de evaluación, los diferentes tipos de las evaluaciones normales tradicionales, la sumativa, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la autogestión del aprendizaje, en los últimos tiempos, sobre todo con la educación a distancia, aprendizaje, lo que es el aprendizaje autogestionado, el sistema de gestión del aprendizaje, el uso de la plataforma Moodle, lo que es el construccionismo social, ¿no? La mediación del aprendizaje a través del construccionismo y aprendizaje, lo que es el aprendizaje significativo, la motivación del aprendizaje, los tipos de aprendizaje, las estrategias como mediador y las evidencias del aprendizaje, que es precisamente lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? La evaluación de la formación en línea, es decir, ¿qué es primero? ¿Qué es la evaluación? La evaluación de las participaciones y el aprendizaje de los participantes, la evaluación inicial y continua, las técnicas objetivas y cuáles son las subjetivas, los módulos de calificación que se presentan en las diferentes plataformas que hay, y por supuesto, la experiencia que te da todo este trabajo con personas en lo que se relaciona con la vinculación con jóvenes en distintas etapas de formación. En la universidad con jóvenes ya de 16, 17 años en adelante, y en los activismos luego también con niños, ¿no? E incluso en los cursos que he podido dar dentro de las diferentes instituciones y en la empresa privada con adultos también, ¿no? En la institución pública tuve relación con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y trabajaba allí como fiscal del servicio eléctrico en distribución. Si ustedes saben, si no, bueno, el sistema eléctrico se divide en 4 áreas: comercialización, distribución, transmisión y generación.
La parte de generación es todo lo que se refiere a los sistemas de generación, por ejemplo, como Guri, ¿no? Como las plantas eléctricas. La parte de transmisión es toda la parte referida a el transporte de la energía eléctrica desde las plantas eléctricas hasta las subestaciones en niveles de alta tensión. El servicio eléctrico de distribución es a partir de que se baja la tensión a lo que llamamos media tensión, es decir, unos 34.000 voltios para abajo, y es el sistema que se utiliza, el que probablemente hayan visto por allí en los postes con líneas eléctricas dentro de las ciudades o en alcantarillas. Es el sistema de distribución que está después de las subestaciones de distribución hacia los usuarios y que culmina precisamente en el medidor que llega a tu casa, ¿no? Y la parte de comercialización es todo lo que tiene que ver con la atención al cliente, al usuario del sistema eléctrico, ¿no? Allí participamos en la formación de fiscales comunales del servicio eléctrico. Era un proyecto que tenía el ministerio, que, bueno, aparentemente no sé si todavía funciona o no, ¿no? No lo he escuchado nombrar más, pero hubo un momento en que empezó a darse como una opción para que las mismas comunidades, los mismos consejos comunales hicieran la fiscalización del servicio eléctrico y tuvieran un medio de hacer solicitudes, denuncias y demás sobre problemas que tuvieran con su servicio eléctrico, ¿no? Eso me permitió, el hecho de trabajar en fiscalización, aprender sobre las leyes y sobre las normativas que rigen la prestación del sistema eléctrico en Venezuela, ¿no? Sobre los sistemas de calidad del servicio eléctrico, y también pude participar como coordinador en lo que se denominó el Plan Nacional de Ahorro Energético, que fue ese periodo en el cual teníamos problemas de generación. Guri estaba muy bajo, sufrimos varios apagones por escasez, digamos, de generación, y se implementó un plan para que los usuarios, sobre todo los usuarios de grandes cantidades de energía, disminuyeran el consumo eléctrico de manera pues coordinada y adecuada, ¿no? Tratando de no afectar la productividad. La otra institución pública en la que pude trabajar fue en la Misión Nevado, y trabajaba como asesor para ellos en el área de ciencia, y participé principalmente en dos proyectos. Un proyecto que se llamaba Nevado en la Escuela, que era un proyecto sobre divulgación de la ciencia, orientado hacia el ecoanimalismo y las políticas de cuidados hacia los animales, donde íbamos a escuelas y hacíamos presentaciones en parques, y cada vez que Nevado tenía un stand en cualquier evento, estábamos nosotros allí con nuestros microscopios y demás, y le mostrábamos a los niños, sobre todo, los aspectos relativos a los parásitos de los animales, de los perritos y de los gatos, etcétera. Los poníamos en contacto con esa parte de la ciencia, ¿no? Y como facilitador en los talleres de instrumentos de la ciencia, microscopio y telescopio. Este taller lo implementamos allí en Misión Nevado, pero también lo hemos hecho en la Ludoteca de Ciencias, y es parte de la base de lo que me llama la atención, que es como método para llamar la atención del niño y del joven hacia la ciencia y la tecnología, el instrumento. Es decir, el ver un telescopio puesto allí, simplemente puesto allí sin decir mucho, es muy atractivo para un niño, sobre todo un telescopio computarizado, un telescopio grande, ¿no? O una mesa llena de microscopios, enseguida llama la atención y eso pica la curiosidad. Y a partir de allí es mucho más fácil introducir al niño o al joven en la parte científica, ¿no? Otras actividades como los activismos y los proyectos sociales en los que participo, está la Red de la Calle. La pueden encontrar en la página de Red de la Calle, la pueden encontrar en Facebook como la Red de la Calle, lo googlean y lo buscan allí, y ahí está la página de Facebook de la Red de la Calle, que básicamente se trata de popularización de la ciencia, no solo de las ciencias duras, sino también, y casi que principalmente, de las ciencias sociales, ¿no? Hay diferentes proyectos que hemos trabajado allí, como por ejemplo la Ludoteca de Ciencias y Astronomía en el barrio 70. El barrio 70 es un barrio que está aquí en el Valle, en Caracas, al cual hemos llevado, montamos allí en un salón que nos proveyó la comunidad, una ludoteca, un sitio donde aprender ciencias divirtiéndose. Ahí en la foto pueden ver, por ejemplo, algunas de las cosas que teníamos allí. Ese es mi telescopio,
sin el trípode, es el telescopio nada más, y hay una maqueta con el sistema solar, etcétera, ¿no? Y algunos de los afiches que hacen los niños, ¿no? Pueden ver en esas dos direcciones que les pongo allí dos videos que nos hicieron los muchachos de Conciencia TV como parte de un programa que tenían que se llamaba Lo Vital, Hazlo Viral, y allí se explica bastante bien qué es lo que hacíamos, y en uno de los videos creo que expreso bastante claramente a qué me refiero cuando hablo de llevarle esa visión de futuro a los niños a través del estudio de la ciencia, ¿no? Otra de las actividades que hacemos son las noches de Galileo. Allí le presentamos a los niños, sobre todo a los niños, pero niños de cualquier edad, pueden ser niños de hasta 90 años o más, ¿no? El niño que llevamos por dentro, ¿no? En las noches de Galileo se intenta mostrarle a los niños lo que Galileo vio cuando vio por el telescopio, por su telescopio, ¿no? Y lo que eso implica, lo que eso implicaba como observación, como cambio en la forma de ver la ciencia, como enfrentamiento además con los paradigmas existentes y con la posición restrictiva de la Iglesia, ¿no? Es decir, que a través del telescopio y de la observación y de presenciar la realidad con tus propios ojos, también se introduce un poquito de la posición política, ideológica, ¿no? Otro de los talleres que damos se llama Del Universo a mi Barrio. Es un taller donde comenzamos un viaje utilizando software de astronomía, compañeros que son artistas y nos ayudan haciendo diferentes personajes. Por ejemplo, tenemos uno que es muy famoso entre nosotros, que es el motorizado intergaláctico, que es un motorizado que se montan los muchachos y se los lleva a otro planeta, por ejemplo, ¿no? Mientras estamos haciendo la presentación. En esa presentación nosotros le mostramos, comenzamos con este software desde fuera de la galaxia de la Vía Láctea, y nos vamos aproximando a qué parte de la Vía Láctea estamos ubicados, dónde está el sistema solar, cómo es el sistema solar. Empezamos desde los planetas más exteriores, desde la nube de Oort, pasando por el cinturón de Kuiper y los objetos que ahora, por ejemplo, Plutón, ¿no? Y los planetas desde Urano, desde Neptuno, hasta llegar finalmente a la Tierra. Y en la Tierra, el continente, América, América del Sur, Venezuela, y nos vamos aproximando lentamente hasta que llegamos al barrio. Y podemos ver no solamente toda la maravilla del universo y el lugar en que estamos ubicados en el universo, sino que además al llegar a la Tierra y al llegar al barrio, al llegar a lo cotidiano, también podemos ver otras cosas que no son tan bonitas, como por ejemplo el daño que le estamos haciendo a la ecología con la basura, el maltrato a los animales, el maltrato a las personas, ¿no? Entonces, tenemos allí toda la parte de lo que tiene que ver con ciencias sociales también, ¿no? Otro proyecto con el que trabajamos es la ludoteca itinerante, que se trata de llevar todo este concepto de la ludoteca a donde haga falta. Por ejemplo, en esa foto que pueden ver allá arriba, estoy con niños en Sanare, en el estado Lara, haciéndoles pues una noche de Galileo, precisamente, como parte de las actividades que realizamos en otro proyecto que lleva la profesora Palmira Guevara y que tiene que ver con su especialidad, que es la biología. Entonces ella le daba toda una clase y veíamos con el microscopio y las lupas, por ejemplo, toda la etapa evolutiva del chipo, ¿no? Entonces, que es importante para ellos porque es una zona agrícola, ¿no? El ecoanimalismo, también como parte de las cosas que hacemos en la ludoteca, esa posición ecoanimalista, y que surgió como parte, yo participo allí, ¿no? en la parte del ecoanimalismo como facilitador, y surgió como parte del servicio comunitario de la Escuela de Sociología de la UCB, ese servicio comunitario que lo coordina, lo lleva mi esposa, la profesora Irama La Rosa, también gracias a la cual estoy metido en todas estas cosas, ¿no? Gracias a su influencia y a su guía, ¿no? Los estudios urbanos y de juventudes que lleva principalmente la profesora Irama, y dentro de esos estudios y dentro de esas actividades participo como formador para
facilitadores de popularización de la ciencia, ¿no? Además de esto, tenemos los gustos y las preferencias personales, que son el eje transversal, digamos, a todas estas actividades formales que me han llevado a desarrollarme en esta parte, en esta área, ¿no?, de la ciencia, la tecnología, ¿no? La principal de todas, mi favorita, por supuesto, es la astronomía, que digamos, la puedo dividir en lo que se refiere a la astronomía óptica. Este interés surge un día estábamos con mi cuñado, que es profesor de química de la UCB, y fuimos a visitar a un colega, que eso fue en el año 1986, cuando estaba el cometa Halley, que se veía a simple vista prácticamente, y este señor era aficionado a la astrofotografía y tenía un telescopio fantástico, y fuimos una vez a su casa, que era montaña alta, allá en Los Teques, y pude tener la oportunidad de ver por primera vez a través de un telescopio de gran calidad. Y bueno, quedé absolutamente enamorado de los anillos de Saturno. De ahí en adelante tenía que tener mi telescopio y tenía que dedicarme a hacer este tipo de actividad, ¿no? Entonces la primera es la astronomía óptica, que es la que se realiza, bueno, con los ojos, con un telescopio. Y no necesariamente hay que tener un telescopio, puede hacerse con binoculares o a simple vista, ¿no? Los marinos son expertos en eso, ¿no? En la astronomía óptica a simple vista, con todo lo que se refiere a la navegación, ¿no? La astrofotografía me gusta muchísimo, lo único que es que los equipos que se requieren para hacer astrofotografía, digamos, con un nivel alto, son muy costosos y, bueno, son difíciles de conseguir. Así que, bueno, lo primero que hice fue fabricarme una pequeña cámara, una adaptación, que es una cámara web adaptada para que se pueda colocar en el ocular del telescopio. Esa que ven en la foto es un diseño que hice con material de reciclaje, una cámara vieja y diferentes piezas que pude conseguir de todo el cachivachero que tengo por aquí. Y a la derecha pueden ver un par de fotos que pude tomar, de las que me quedaron, porque lamentablemente muchas de las fotos que tenía se perdieron en una computadora que lamentablemente falleció y pasó a mejor vida todo el montón de fotografías que tenía. Pero estas dos las pude rescatar. Tenemos a Saturno allí y a la Luna. Esta que tomamos de la Luna la tomamos aquí en el edificio donde yo vivo, junto con los niños de aquí del edificio, ¿no? Otra cosa a través de la cual me relaciono mucho con la astronomía, por supuesto, es la bibliografía, ¿no? Y mis favoritos de todos, los autores, que son Isaac Asimov, Carl Sagan, sobre todo, Neil deGrasse, que es un heredero de esa tradición de Carl Sagan, Galileo Galilei, Stephen Maran, que son autores que son unos genios para mí de lo que debe ser. Para mí, por ejemplo, Carl Sagan para mí es un paradigma de lo que debe ser un divulgador de la ciencia, incluso un docente, ¿no? La física, porque de este gusto por la astronomía, que yo considero que es la madre de todas las ciencias, se deriva evidentemente un grupo por la física. Al observar los fenómenos astronómicos y buscar la explicación de cómo ocurren, pues indefectiblemente uno termina aficionado a la física y luego más allá a los procesos de la física, como incluso hasta la mecánica cuántica, ¿no? También a través sobre todo de la bibliografía, bueno, por supuesto de revistas, de páginas web y demás, ¿no? Y cuyos autores pues pueden observar allí, se repiten siempre los pequeños genios, ¿no? Los Isaac Asimov y Carl Sagan, Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Brian Cox, Albert Einstein, Richard Feynman, por ejemplo, que es un profesor de mecánica cuántica, es un premio Nobel, y que tiene una facilidad impresionante para explicar esos temas tan difíciles a personas como yo, para que lo entiendan, ¿no? El caso, por ejemplo, de João Magueixo me parece interesantísimo. Es un profesor de Cambridge que es de origen portugués y que hizo un planteamiento donde él propone la posibilidad de que la velocidad de la luz, que se considera una constante, no haya sido siempre constante. Y en base a esa proposición, él plantea un montón de soluciones posibles a dudas que todavía se generan en cuanto al Big Bang, a la creación del universo, ¿no? Por supuesto, el gusto por la tecnología es evidente, pues desde mi trabajo profesional en las empresas privadas, en la docencia y en mis aficiones, en mis gustos, como por ejemplo la astronomía, me encantan todos los
aparatos, todos los equipos, ¿no? Los telescopios, los equipos de medición, todos los equipos electrónicos, ¿no? Y bueno, eso es un eje transversal que atraviesa pues todas las categorías que he puesto aquí, ¿no? La historia universal, la historia de Venezuela y la historia de la ciencia. Bueno, esto también es una cosa que surge a través de la bibliografía y como consecuencia del interés por la ciencia, la astronomía y la física. Dentro de las explicaciones que hacen estos autores que he nombrado anteriormente, gran parte de esas explicaciones son históricas. Los orígenes del pensamiento científico, de dónde viene, cómo era el mundo en el momento que estaban determinados científicos. Por ejemplo, es imposible entender a Galileo sin comprender el contexto histórico en el que vivía, perdón. Y por supuesto, esa observación de la historia universal me llevó también a leer libros de Asimov, por ejemplo, absolutamente sobre historia, ¿no? Sobre los egipcios, los romanos, no sé, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ese tipo de libros históricos, ¿no? Y también me llamó la atención la historia de Venezuela, sobre todo uno de mis autores favoritos de historia de Venezuela, que aunque no es considerado un historiador muy formal, me gusta mucho su posición en contra de la historia oficial y del enseñarme la historia, digamos, oficial desde el punto de vista que le conviene a alguien y ser crítico en cuanto a la historia, ¿no? Eso me gusta de él y me gusta también del profesor Luis Brito García, que, bueno, sobra aquí lo que yo pueda decir respecto a Luis Brito, ¿no? La ciencia ficción, bueno, desde muchacho, desde que aprendí a leer prácticamente libros, quiero decir, ¿no? Me empezó a llamar la atención la ciencia ficción, empezando primero con esos libros de cuentos cortos de ciencia ficción y más adelante me llevó a leer cosas un poco más, buscar cosas de más nivel, ciencia ficción de alto nivel, de personas que son no solo escritores de ciencia ficción, sino también son científicos, como el caso de Isaac Asimov o Arthur Clarke. Arthur Clarke además es un experto, un profesor en telecomunicaciones. Él fue el que se le ocurrió la idea de los satélites geoestacionarios, por ejemplo, ¿no? Ray Bradbury, y todo ese montón, digamos, de autores, que aquí pongo solo algunos, ¿no? Que me llevaron a enamorarme de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el futuro, con esa perspectiva que hacen ellos del futuro y además poder hacer esa relación entre las diferentes épocas. Por ejemplo, si vemos las posiciones de los cuentos del señor Ray Bradbury, en la época en que él vivía, en los años 40, después de los 40, a principios de los 50, había un gran miedo a todo el asunto del fin del mundo por la guerra atómica, ¿no? Y muchos de sus cuentos tienen esa posición oscura, esos finales donde la Tierra se acaba y la gente sale huyendo de la Tierra, ¿no? Isaac Asimov, por ejemplo, al contrario, aunque tiene algunos cuentos por el estilo, es el experto en robots y todo lo que tiene que ver con la robótica. Es el inventor de las famosas 3 leyes de la robótica. No sé si ustedes vieron, no sé, la película de Yo Robot. Ahí mencionan el asunto de las 3 leyes de la robótica. Incluso la palabra robótica aparentemente fue usada por primera vez en un texto de Asimov. Entonces, bueno, la lectura de todos estos señores es lo que me ha llevado pues a ser tan aficionado a la ciencia y la tecnología, ¿no? El deporte, a través de la práctica del taekwondo, cuando era niño practicaba natación, por ejemplo, pero como yo nací en Argentina, cuando yo era niño, en invierno era imposible practicar natación porque en mi escuela había una piscina, pero imagínense que en invierno pues los pingüinos eran los únicos que se atrevían a meterse a la piscina, ¿no? Así que solo lo podíamos hacer en verano. La otra actividad que empecé a practicar en la escuela fue el judo. Cuando llego a este país, cuando tenía 10 años, ya no me fue factible seguir en el judo, aunque sí pude seguir con la natación. Y años más adelante, cuando entro en la universidad, conocí un club de artes marciales que tenían ahí en la universidad, que era de taekwondo, y bueno, me gustó tanto que me metí a practicarlo y hasta el sol de hoy seguimos en eso, ¿no? Esa práctica del taekwondo como deporte me dio un montón de elementos que se aprenden a través simplemente de la práctica del arte marcial, ¿no?
son 30 y tantos años practicando taekwondo, ahí pude ver de primera mano qué quieren decir cuando te hablan de aprendizaje por modelaje. Así es que uno aprende un arte marcial, es viendo al profesor haciendo como él y después tratando de imitarlo. Y luego viene más adelante, cuando ya uno adquiere ciertas habilidades, empieza a intervenir cada vez más a medida que vas avanzando la otra parte, que es el arte, por eso se llaman artes marciales, ¿no? Que es la contribución que uno hace a ese movimiento, a ese desarrollo de secuencia de movimientos basado en tu físico, tu capacidad y tus posibilidades, ¿no? Que es la evaluación continua, porque en artes marciales, para ir progresando y pasando de cinta, dependes de la observación que te haga tu instructor. Nosotros, por ejemplo, no le ponemos una fecha a alguien para que haga un examen, simplemente le decimos, señor, a usted le toca hacer el examen tal día. Cuando uno lo envía a hacer el examen, para cambiar de cinta, es porque uno ya está seguro de que esa persona tiene ese nivel. Por lo tanto, el examen se convierte en una ceremonia cuya función es realmente convencer a quien hace el examen de que él ha superado un nivel, y para formalizar ante sus compañeros y que le reconozcan ese cambio de nivel, esa subida de escalafón, ¿no? En las diferentes cintas. Y bueno, eso no es más que evaluación continua. Por supuesto, lo que se trata de disciplina y constancia. Sin disciplina y sin constancia es imposible ascender o tener un aprendizaje amplio, digamos, en este tipo de actividades, ¿no? Me ha enseñado equilibrio, que el equilibrio no se refiere solamente a poder separarla en un pie, ¿no? Sino, o sea, el equilibrio físico, sino también al equilibrio mental, ¿no? Me ha enseñado humildad a través de, sobre todo, se hace evidente cuando tú participas en competencias, y cuando, bueno, observando a tus compañeros, que siempre hay alguien más fuerte, más rápido, mejor que tú en determinada actividad y en determinado momento, ¿no? Así que, bueno, no hay que creérselas nunca, ¿no? Y además que nunca se termina de aprender. El día que obtuve mi primer dan, mi cinturón negro, y algunos días después estaba en clase practicando una de las formas y me di cuenta de lo mal que la hacía, una de las formas de cinturón blanco, de las primeras, y me di cuenta de lo mal que la hacía. Claro, habían pasado varios años, por fin tenía mi cinturón negro y caí en cuenta de que tenía elementos para autocriticarme, cosa que antes de eso era más difícil, todavía no tenía cómo, ¿no? Bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, el certificado de cinturón negro de tercer dan, del que estoy muy orgulloso. Así que tengo el grado de tercer dan en Taekwondo. Y creo que la práctica de este deporte me ha dado muchísimos elementos que me han sido muy útiles en todo lo que se refiere a la docencia y a muchas habilidades o consejos que le puedo dar a mis estudiantes, ¿no? En la foto de arriba a la izquierda podemos ver el grupo de estudiantes, que era mi club, el club que teníamos en el Instituto Universitario de Tecnología, que ahora es la UNETRANS, que eran todos esos que están allí eran mis estudiantes. El que está a mi derecha es uno de mis profesores, y abajo podemos ver una foto de un encuentro de cinturones avanzados, que es un evento que tratamos de realizar todos los años. Este año pues ha sido imposible por lo de la pandemia, donde nos juntamos los cinturones avanzados de toda la organización a nivel nacional, que comenzó en 1970 con 3 o 4 personas y hoy en día somos más de 6 o 7 mil practicantes a nivel nacional, ¿no? Finalmente, les quiero dejar a todos este pensamiento que es uno de mis favoritos y de uno de los personajes de la historia que es definitivamente mi favorito, que es el Che Guevara, donde nos decía, seamos realistas y hagamos lo imposible. Entonces, bueno, adelante compañeros y que tengamos éxito. Muchas gracias.